Are you Canadian? Yes. Okay. Where are you from in Canada? From Nova Scotia. Nova Scotia. Yeah. You're gonna be here for a year? Yeah. In this peninsula? Yes. In the same villa? Same villa. Yeah. You understand life? Yes. Yeah. Absolutely. We have 2 kids, 8 and 7. We can work Remotely. Para los que no saben, ayer estuve escapándole al clima, escapándole a la lluvia. La misión era conquistar las aguas de la península de Samaná, pero por cuestiones climáticas terminé en la frontera con Haití. Este es el puente, amigos míos. Hemos llegado, el río Masacre, el río con el puente, la frontera con la mismísima Haití. Buena, una buena. ¿Cómo están? Una vaina un poco difícil de explicar. Ahí está en ese video que les dejo por acá. Ahora sí, en contra de cualquier condición climática que nos diga la berraca aplicación del clima, nos vamos a conquistar esas aguas de esa linda península, atravesando muchos lugares interesantes en el camino. Así que sin más que decir, con la iglesia aquí de Puerto Plata presente en el fondo de la pantalla, vamos a darle. ¿A cómo el coco y por qué tan caro, señor? $1 o 50 pesos. 50 pesos. Este man es un experto, vea eso. Hijo de madre. Oiga, usted nunca se ha volado un dedo. Hasta ahora no, y espero no hacerlo. ¿Cuántos años lleva en este oficio? ¿Cuántos años? 20 y pico, como 22. Ah, bueno, mis respetos, muchas gracias. A usted. Usted nunca va a querer molestar con la hija del señor. Imagínese tener un suegro que sepa manejar así el machete. Está el Pichirilo en su parqueadero. Estamos en Cabarete, un lugar bien playero que yo no conozco, no conocía. Vamos a ver la calle principal. Dicen que hay una playa linda por ahí. Usted deja el Pichirilo aquí en esos parqueaderos, son realmente muy económicos y puede andar libre. Vea, encontramos un pasadizo misterioso que nos lleva a algo que veo allá de fondo, azul, cristalino, con palmeras. Miren qué lindas casas, qué lindas terrazas, qué linda señora. Es muy interesante este lugar, esta playa, porque ahí tienen restaurantes, tienen negocios, tienen bares, así a todo lo largo. Usted solo ocupa la silla que quiere y lo atienden ahí mismo, enfrente al mar. ¿Qué pasa, amigo? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Quiero ver qué casualidad. ¿Qué? ¿Por qué? Mira. ¿Está viendo el video? El de Manizales. Wow, ¿qué tal estás? Nada, bien, acá conociendo Cabarete. Wow, qué bien. Está saliendo en un video mío en este instante. Bueno, ¿A quién le quiere mandar saludos? saludos a todo el mundo, los dominicanos, Colombia, Canadá, Sí. Finland. I come from Finland. ¿Ah, usted viene de Finlandia? Vacaciones. Ah, es dominicano que vive en Finlandia. Hermano, pues un ¿Todavía gusto. no has hecho el video? En Finlandia todavía no he ido. Todavía Wow, miren esta última noticia. El valor de la acción de la cervecería Presidente incrementó dramáticamente después de la visita de un borracho fiel a su producto. Está terrible la situación. Próximo destino, Río San Juan, una ciudad que queda como a 1 hora en camino hacia la península a la que vamos. Río San Juan, allá voy. Estoy en un sitio como extraño, pero yo sé que detrás de estos muros hay un lugar bonito. Todos estos son como resorts y hoteles y la vaina, pero parece que esto es como una casa abandonada que me lleva a algún lugar bien bello. Ahí está el resort, pero aquí hay algo que como que no funcionó muy bien. Vamos a ver de qué se trata esto. Hola, qué lindas. ¿Cómo está el bebé? Ahí está la mamá, tranquila señora, yo no le voy a hacer nada a su criatura. Wow, ahí está el papá, está toda la familia, las gallinas. Esto era como la casa de alguien. Vea las gallinas, qué sexy animal. Pero por aquí no hay salida. Esto es un paraíso de gallinas. Esa es la casa por la que entré, la número 1. Aquí está la número 2.
Esta está abandonada, pero está reciente, porque vean los muros. Está súper limpio. Y vea por dentro cómo es. ¡Wow! Oiga, yo voy a traer aquí mis maletas y me voy a instalar. Si no les molesta. Porque es que vea la vista que tiene este lugar. Es increíble, ¿no? Mire, mire una casa de estas, el tipo de vista que puede tener. Y ahí enfrente estaba listo para poner una piscina, ¿no? ¿De quién sería esta casa? ¿Por qué la abandonaron? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Paso por paso porque eso es súper resbaladizo. Y las chancletas no es que sean de muy buen agarre, que digamos. Ahí está la salida. Vamos a ver qué tal el mar, qué tal el acceso al agua. Está, wow, pues que es impresionante tener esa vista, ¿no? Desde ahí y todo ese terreno. Y acá hay unas escaleras que lo llevan a uno a una mini playa. Una playa privada, ¿no? Completamente. ¡Wow! Está lleno de cangrejos. Claro, es que aquí ¿quién viene? Eso es una playa completamente para uno solo. Increíble, ¿ah? Hemos descubierto sin duda alguna lo que es la playa más privada y solitaria de la República Dominicana. Estoy seguro que aquí hace muchísimo tiempo no entraba nadie. Lugares que no tenía ni idea que existían. Es que vea cómo se ve por detrás la cámara esa imagen, ¿no? ¡Wow! ¡Qué belleza! Ahí está la carretera y ahí hay una playa con un camino. Vamos a meternos en auto a ver hasta dónde llegamos. Aventuras con Planeta Juan, en donde siempre algo sale mal. Por aquí. Y... uy, yo creo que hasta ahí llegamos. Yo creo que hasta aquí llega el carro. ¡Wow! No. Aquí solo he venido para ver cómo está el clima. Porque desde aquí se ve las terrenas, que son esas montañas de allá al fondo. Ahí empieza Samaná y la península de Samaná completa. Esa es la entrada a Samaná. Hay sol, hay nubecitas, pero indica que podemos pasar un buen rato. Así que, Samaná, aquí voy. Y esto todo es la costa de la ciudad de Nagua. Es una de las carreteras más lindas que yo haya visto en mi vida, rodeada de palmeras al lado y lado de la vía. ¿Cómo es la vuelta? Le deja guía así mismo derecho, sí. ¿no, verdad? Y de entonces, un reversazo. Nos quedamos atascados y estos gentiles señores nos están ayudando. Ahí, porque es que la arena aquí estaba bien blandita. Bueno, un reversazo, de una. Cuidado con la mano. A la cuenta de 3. 1, 2 y... No, al otro. Cambia. Hacia ahí. Vamos para adelante, no, otra vez. Y no lo puedes decir, tiene que hacerlo derecho todo el tiempo, que le dé para afuera. Pues lo dobla después. Entonces lo vuelvo a poner adelante donde estaba. Derecho, otro sí. Ajá, ahora le da para adelante y después para atrás, nosotros te avisamos. Las aventuras de Juan. 1, 2 y... Hay paso. Ahí. Ya, aguántala ahí. No le doble guía, tiene que dejárselo derecho todo el tiempo. Listo, derecho. Anime, que ya sale ahí, porque ya no doble guía. Espera. ¿Está derecho? Sí, ahí. Vamos. Con todo para atrás. Le da un ching adelante y después lo endereza ahí para que salga bien. ¿Para allá? Sí. ¿Ustedes son amigos? Claro. ¿Ustedes todos son amigos? Sí. Los invito al almuerzo hoy. No te Gracias. rápido, pero gracias. No, para que se coman el almuerzo porque me salvaron la vida. Yo no iba a salir de ahí solito. Listo pues, muchas gracias. Hasta luego. Miren el huecazo donde me metí.
Yo les dije, donde siempre algo sale mal, vamos a darle. Hemos llegado, amigos míos, y ustedes tienen que ver esto. Esto es demasiado. A esto se le llama el mirador de Cozón porque allá queda una playa que se llama Cozón, que es justamente la playa en la que estamos en este momento. Hemos llegado a Playa Cozón. Aquí hay un lugar de un señor que entendió la vida, un francés. El señor compró un terreno y montó aquí un hotel. El señor debe tener unos 60 años. Una gran casa y alquila las habitaciones justo enfrente de la playa. Esta playa da inicio a la sección de las Terrenas, un lugar aquí en la península de Samaná muy conocido por ser hermoso, bastante protegido, bastante natural y con unas playas así como las ven alucinantes. Es que míreme nada más, caballero, ¿qué es esta cosa linda y bella? Hola. Hola, ¿qué dice el perroski? ¿Tiene nombre? Ranger. Hey, Ranger. Why range? Es que, you speak English or French? It's a Dominican dog. No, Canadian. Are you Canadian? Yes, Okay. Where are you from in Canada? from Nova Scotia. Nova Scotia. Yeah. I live in Montreal. Oh, is that right? Yeah, I'm Colombian, but I live in Montreal. Colombian, live in Montreal. Yeah. We rented a villa just down This the road. villa right here. No, Another one. just down across the road. Yeah. Okay. So we're here for a year. Oh, you're gonna be here for a year? Yeah. In this peninsula? Yes. In the same villa? Same villa. Yeah. You understand life? Yes. Yeah. Absolutely. We have 2 kids, 8 and 7, Yeah. and my wife, and we can work Remotely? Yeah. Best kind. Canada's not the place to be right now for us, so. Yeah, because it's kind of crazy right now. It is kind of crazy. So we came down October, spent 6 weeks, looked around. We have friends that live here. Yeah. It's great. Oh Yeah, man, it's great. That's beautiful. Yeah. And you came with the dog included. 2 dogs. 2 dogs in the Yeah. plane. Our other one is over at the house now with my wife. Sweet. We moved the whole family. Yeah. Oh no, that's incredible. It's great. It's just wonderful. Kids, people are friendly. Yeah, secure, it's Secure. clean, it's pretty, It's great. And the beach is it's endless. It is, and there's hardly anybody on them, depending Yeah. where you go. You know. Because So- it's a place that is hard to get here. Yes. Once you're here, it's fantastic. We say a year, we may stay longer, who knows, you know? Yeah, maybe. But it's great. I mean, the kids are free, there's no masks. They go to school over in Bonita. An English academy? English, Spanish, they speak different languages at it. It's That's good very too. multicultural. There's people from all over the world there. Have a good day, sir. You as well. Thank Bye. you. Come on, Reed. Otro señor que entendió la vida. Un año. Alquiló una casa por aquí por un año. Por un año y se puede quedar de pronto otro. Paseando a su perro en la playa. Un martes en la mañana. ¿Quién dice que no? Familias jugando en la playa. Todo tranquilo, todo correcto. Eso es una familia de franceses que también se están quedando aquí. Vea, jugando en la playa. No, es que este lugar es otro nivel. Otro nivel. A 18 minutos de distancia encontré otra playa aquí en Las Terrenas que se llama Playa Bonita. Y ahí dentro hay un barrio. Ya les digo por qué es tan importante esto. Todo va a tener sentido en unos momentos. Antes de ir al barrio, que les voy a mostrar, esta es la ruta normal y esta es la ruta que tomamos aquí en su canal Planeta Juan, en donde siempre algo sale mal. Porque si aquí hay un camino es porque esto lleva para algún lugar. Chao puente con pavimento civilizado. Nos vemos pronto.
Allá está el puente. Ahí hay unas caseticas de gente que me está mirando con curiosidad. Y acá hay un río. Hay unas caseticas aquí, pero son como tiendas. Me salí de la carretera y encontré este lugar. No, casi la gente los días de semana no vienen mucho. Hacen fines de semana. Los fines de semana vienen. Bueno. Voy a echarle un ojo ahí, es un río lo que veo ahí. Ese es un río ahí. ¿Cómo se llama el río Cozón también? Cozón. Sí, bueno. Río Balatá. Muy amable, señor. Va a dar una vuelta a ver qué tal. Gracias. Le pegamos al perro. Ve que no siempre todo sale mal. Vamos a ver el río Cozón que desemboca en el mar. O el mar que desemboca en el río. Preguntas que jamás encontrarán respuesta. El río se conecta aquí con el mar. Y wow, vea la casa de este señor. Otro señor que entendió la vida. Vea, wow. Oiga, qué pena, señor, entrar aquí en su terreno, pero tiene salida directa al río y tiene su propia playita ahí privada. Río con mar. Río con mar. ¿Sabe que en este momento, si yo me paro aquí, tendré los pies en las aguas del río con mar? ¡Qué experiencia! Vamos a explorar el barrio que les digo. Claro, esto es lo que es. Esto es, muchachos, lo encontré. Esto es como un barrio. Son villas. Y las venden así. Hay algunos conjuntos que hacen 4 o 5 villas. Comparten piscina. Comparten la vaina. Viven todos aquí como esta que se llama Villa Maná. Ahí están, vean, las casitas. La gente viene, las alquila por la temporada. Usted la puede comprar si quiere. O si no, para las vacaciones, tiene su piscina y la playa a unos metros. Aquí detrás de este muro vemos que hay unas casas mucho más grandes, ¿no? Mucho más lujosas. Aquí usted puede encontrar casas del $1.000.000, de $1.600.000, con salida directa a la playa, con playa privada. O cositas un poco más modestas, de $250.000, $200.000, $300.000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el secreto de esta situación? Vean, les muestro esta casita de acá. Buenas. Vea, esta es otra casa que hay acá, donde está este auto estacionado. Ahí está la entrada y es una casa privada. ¿Qué quiere decir? Que ese es su terreno, esa es su casa y no es un resort, no es un hotel. Una casa de estas, según las páginas que he estado mirando, puede costar unos $350.000, teniendo en cuenta que la playa queda aquí nomás, una playa dentro de las terrenas que se llama Playa Bonita. No recibe el nombre Bonita porque sí, es un lugar muy bonito que les voy a mostrar a continuación. ¿Dónde está el secreto? Que $350.000 puede sonar a mucho dinero, y es por lo que es mucho dinero, pero normalmente esto está lleno de canadienses, de franceses, de alemanes, y es porque $350.000 en esos países es el precio de un apartamento muy pequeño, y si es que acaso se consigue. Con $350.000 en la ciudad de Toronto no se consigue nada, en Montreal tampoco, de pronto en alguna otra ciudad de Canadá. El promedio de la vivienda en Toronto es $1 millón, en Vancouver también. Entonces los canadienses hoy en día, ¿qué sucede? Dicen, pero ¿por qué no pagar la fracción del precio de una casa aquí? Puedo vender la mía, compro una acá, y los tiempos han cambiado mucho, donde yo ya puedo trabajar remoto, como el señor que nos encontramos en la playa. El señor que nos encontramos en la playa estaba haciendo una marcha matutina, una caminata con su perro, una pequeña pausa del trabajo. Tienen sus computadores y vienen a vivir a lugares como estos, a la fracción del precio de lo que costaría vivir en Canadá o en Europa, en esos países. ¿Qué quiere decir todo esto? Que volverse canadiense sí fue una buena idea después de todo. Yo conozco muchas personas que en Canadá, en este momento, que ya han comprado su casa y con el trabajo la han venido pagando, podrían hacer cosas de este estilo. De pronto venir, arrendar allá y con eso alquilar acá, trabajar desde aquí, o vender allá y comprar acá y vivir acá, o montar un negocio en estos lugares. Hay muchísimas opciones y muchísimas oportunidades. Por eso es que a uno le queda entonces el bichito en la cabeza de en algún futuro, y eso lo hablamos cuando visitamos Panamá, el futuro Juan, de por allá de los 50, 60, cambiar a Canadá para venir a vivir a la República Dominicana. No es una idea para nada loca, y algo que muy posiblemente pueda suceder si uno le mete inteligencia y una buena planeación. Son cosas, muchachos, son cosas. Este tipo de viajes le abren a uno la mente con todas las posibilidades que hay sobre la mesa. Por eso yo creo que irse a vivir
a los países como Canadá, como Estados Unidos y todo lo que yo he hecho, yo vivo en Canadá hace más de 10 años, usted hace su vida, usted trabaja, usted crea su vaina y en un futuro puede pensar en este tipo de cosas mucho más fácilmente. Buenos días, perroski lindo, perroski bello. Vea, por ejemplo, lo que encontré aquí, una joya. Miren este terreno tan grande. Viene con perro incluido, con Luigi incluido. Hola, Luigi. ¿Qué dice el perroski lindo de la casa? Y miren esa casa, se vende. Me da curiosidad de saber, por el tamaño de la casa, este puede ser el tipo de lugares que uno puede comprar. Yo le metería una reja más bonita, algo un poquito más como, no sé, en madera, alguna mata, alguna cosa, una puertica diferente. Pero estamos a una cuadra de Playa Bonita. Playa Bonita con perro bonito y casa bonita, todo el paquete. ¿Ustedes qué harían en ese caso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O es que uno acaso migra para Canadá para quedarse toda la vida en Canadá? Yo no sé, pero a mí este tipo de planes me llama mucho la atención. Una casa así, con ese patio enfrente de la playa, obviamente un millón y pucho. Saludo a la abuela. Miren esa casa. No, ¿esto qué es? ¿Cuál es el pescado? Cualquiera de esos. ¿Cómo se llama ese pescado? Polirrubio. Eso. Cuenta. Bueno, Entonces paso de la servicio. miremos cuánto pesa. Ajá. Son casi 2 libras y algo. 2 libras y media. Eso. Entonces sería como 1 libra 25 cada uno. Sí, tú sabes, ya tú sabes. Entonces, Libra y media. ¿cuánto? 2 libras y media. Entonces, las medias son 4.25. Eso, de una. Porque Vale, a la brasa, ¿cierto? A la sí, parrilla. para la plancha. Listo, pues gracias. Ok. A mí, a Juan, la fórmula de irse a vivir a Canadá, volverse canadiense y todo ese cuento, es la fórmula que a mí me sirve para soñar con un proyecto de estos para el futuro. Pero no quiere decir que sea la única fórmula. A mí me sirvió mucho volverme canadiense para esto. Puede haber otras formas. No todos tenemos la misma ecuación para cumplir sueños diferentes. ¿Lista para la acción? Claro que sí, siempre. Lista para la acción. ¿Cómo es la vida de chistosa, no? Unos queriendo ir de aquí para allá y otros queriendo ir de allá para acá. Buena suerte. No la necesitas. Tú tampoco. Puede que para muchos eso no tenga sentido. Toda la gente, todas las personas que se quieren ir a vivir a Canadá. Al fin y al cabo, lo único que cuenta es ser coherentes con lo que nos diga el corazón. Miren, ahí está Eddie Ramírez en plena acción. Los que quieran información sobre cómo ir a Canadá, en la descripción están los links.